Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad tenemos la tarea de desarrollar el tema número 2, comunicación formal e informal, y ejercer algo de casuística también, ejemplificar para comprender mejor estos procesos sumamente importantes en la comunicación efectiva e importancia de la comunicación, como se llama la unidad 3 del curso Habilidades Gerenciales. Entonces, de plano, ingresamos a el abordaje de nuestro tema. ¿Qué es la comunicación formal? ¿Qué es la comunicación informal? Entonces, vamos a revisar estas definiciones. Elementales, sin embargo, importantes para demarcar estas dos esferas de comunicación, estas dos dimensiones de la comunicación organizacional. La comunicación formal, vamos a comenzar revisando este primer tipo de comunicación organizacional, es la que deja constancia escrita. Entonces, como es comunicación formal, como está en escritos, como está en memorándums, como está en instrucciones, quedan los rastros, quedan los legajos, las evidencias están ahí y se puede recurrir a ellas. Eso es importante de la comunicación formal. Cuando existiera algún conflicto, cuando existiera alguna duda, cuando existiera alguna increpancia, abordar la comunicación formal, hacer memoria, revisar las evidencias, es sumamente importante. Y esto es una ventaja, es algo favorable de la comunicación formal, porque deja constancias escritas de lo que se dijo, de lo que se instruyó, de lo que se ordenó. Bueno, y también involucra los recursos oficiales de la organización. Entonces, se viabiliza esta modalidad de comunicación organizacional, la formal, a través de memorandos, notificaciones oficiales, comunicados, avisos, esquelas, instrucciones, manuales, libros. Por ejemplo, para la inducción del personal, seguramente hay un manual. Para la organización de las funciones, seguramente hay un manual. Para la atención al cliente, podemos desarrollar un manual. Entonces, la comunicación formal precisamente nos sirve para registrar todo aquello que queremos que en la empresa esté claro, esté bien dicho en el sentido de delimitado lo que nosotros queremos comunicar. Entonces lo vamos a encontrar y está precisamente evidenciado en los manuales, en los memorándums, en los escritos oficiales de la organización. Seguramente de distinto modo, de distinta naturaleza, desde la jerarquía hasta los mandos menores, o desde los mandos menores hacia la jerarquía, los informes. Entonces, tenemos todo un andamiaje de comunicación, toda una dinámica de comunicación formal. Lo vamos a analizar y también vamos a ejemplificar más adelante, vamos a ver una casuística determinada y vamos a analizar en qué dimensión de la comunicación nos estamos moviendo, qué se está aplicando y cómo se está ejecutando y cómo podemos mejorar la comunicación formal, ya lo veremos más adelante. En cambio, el otro lado de la moneda de la comunicación formal es la comunicación informal. Esta que se da oralmente la mayoría de veces, tal vez siempre, se den de modo oral. Alguna que otra vez, seguramente, un escrito no espontáneo, un escrito no rotulado como oficial, un escrito que va y viene, sin mayor importancia, tal vez, pero normalmente la comunicación informal se está desarrollando en el ámbito verbal oral, a través de llamadas o cualquier otro acto comunicativo, llamadas telefónicas o en la misma naturaleza de la organización, en la interrelación de personas, los operarios, los jefes, los gerentes medios, los mismos gerentes de la alta jerarquía, tenemos comunicación informal, donde ya no es
el escrito, donde ya no es el contenido, donde ya no es el manual, ya no es la instrucción la que se está comunicando, sino pareceres, opiniones, argumentos, ideas, y tal vez por ser espontáneas, tal vez por ser no pensadas diligentemente, tengan atisbos de inspiración, de iluminación, al que debemos poner atención en esta comunicación informal. No del todo la comunicación informal siempre es negativa, los rumores, los chismes, sino tal vez haya un impulso de inspiración en eso espontáneo que se está transmitiendo en los pasillos, en el espacio del café. Entonces, en el conversatorio no formal, en el conversatorio espontáneo, tal vez un chispazo de inspiración para proponer cambios, proponer innovación, proponer reajustes en los procesos, puede existir. Por eso la comunicación informal no deja de ser importante, aunque se le puede más o menos rotular de negativo, de chisme, de rumor, pero podemos darnos cuenta y el gerente, un hábil en su perspicacia de encontrar inspiración, ideas auténticas, genuinas en esos conversatorios, su perspicacia del gerente seguramente va a marcar la diferencia. Poner atención a estos conversatorios informales, a estas llamadas telefónicas informales, pero pueden existir grandes minas de oro en eso espontáneo, inmediato y no formal que se está transmitiendo. Entonces, en la comunicación formal y en la comunicación informal, se va dando toda la vida de la organización. Los gerentes están comunicando de modo formal, los gerentes están comunicando de modo informal, los gerentes toda su vida la están pasando comunicando. El 75% de su tiempo del gerente está en comunicación formal e informal. Solo el 5% está sentado en su escritorio, está viendo alguna precisión en los procesos. El 75% de una hora, 45 minutos, se está comunicando, formalmente, informalmente. Él es todo comunicación, el gerente. Los gerentes de mando medio, los jefes, están desarrollando la comunicación al máximo. Entonces, en la comunicación formal, lo que de primera intención vemos es que es una comunicación jerarquizada, formal, está formalizada, está regulada, normada. Entonces hay protocolos de comunicación. Entonces hay recursos definidos por la empresa, por la organización, para tal aviso, para tal instrucción, para tal inducción, para tal naturaleza. Entonces, la comunicación formal es la que nos transmite ese orden jerárquico. Entonces, el gerente está comunicándose con los mandos medios, con las gerencias intermedias, con las jefaturas. Entonces, hay una dirección descendente, en este caso, del gerente a los subordinados. Pero existe también el movimiento de retorno, los informes que suben al jefe, los informes que suben al gerente de mando medio, los informes que suben al gerente de alta jerarquía. Entonces, hay comunicaciones formales, estipuladas, normadas, reguladas, pensadas, planeadas, de forma ascendente. Entonces, el subordinado eleva comunicación hacia el jefe. Entonces, claramente se distingue el estatus, claramente se distingue la posición desde la que está saliendo la comunicación. O tal vez sea una comunicación también horizontal. Entonces, entre gerentes de mando medio se están desarrollando coordinaciones. Entre jefaturas de cada área se están desarrollando comunicaciones. Entonces, pero la idea siempre preliminar es que hay un estatus y hay que respetar y no hay que saltar procesos, no hay que saltar autoridades. Todo tiene una regulación. Entonces, la comunicación formal va a velar precisamente por toda esa naturaleza. Todo tiene un orden, todo tiene un recurso, todo tiene una delimitación.
Entonces, todo está pensado, todo está planeado y se comienza a accionar una comunicación importante, la comunicación formal. La comunicación informal, rotulado, etiquetado como el chisme, el rumor, pero también la conversación sana, la conversación espontánea, que no es chisme y que no es rumor, pero está en el pasillo, está en el café, eh, comunicación valiosa, oro, pepitas de oro, porque puede existir la inspiración en una de esas conversaciones. Dos operarios están conversando en el café, gente de primera línea, atención al cliente, y están avisorando una sugerencia importante de cómo podría ser mejor la atención al cliente, qué se debería implementar de primera intención para capitalizar la atención al cliente. Y nadie hace caso, dos especialistas de la atención al cliente están conversando en el café, en los pasillos. Si el gerente, si el jefe pone atención a ese conversatorio, que no es un chisme, que no es un rumor, sino más bien es un intercambio de experiencias y es una posible solución para la implementación de una innovación o para la mejoría del servicio en atención al cliente, por ejemplo, como lo estamos viendo en esta casuística, entonces el gerente ha de escuchar esos escenarios, ha de estar atento a generar esos diamantes de la conversación informal, que no necesariamente es chisme o rumor. Sin embargo, siempre se rotula, comunicación informal, los chismes, los rumores. Pero hay conversaciones, pepitas de oro, que están caminando por ahí y que se pueden capitalizar, se tienen que gestionar. Además, es obligación del gerente gestionar esas pepitas de oro que están, porque son la experiencia misma en la atención al cliente o la experiencia misma en un área especializada. Y en el intercambio de las jefaturas se puede implementar una medida, una acción que puede generar mayor productividad, mayor rentabilidad, aminoramiento de costos. Entonces, el gerente tiene que estar atento. Claro, tiene que cuidar su comunicación formal, pero también tiene que estar atento a la comunicación informal. Ahora, sí hay mucho chisme, mucho rumor que hace daño y el gerente tiene que estar también calibrando, evaluando, regulando, que no sea tan dañino, que no genere tanto pánico el chisme, el rumor, sino más bien ir controlando, regulando, y seguramente va a necesitar intervenir en el recurso humano para entrenar y erradicar estos ruidos en la comunicación, el chisme, el rumor, sin fundamentos, sin base, sacarlo, porque puede hacer mucho daño a la organización, puede estancar procesos, puede generar fracaso de la empresa toda, puede generar un desliz del producto del servicio. Entonces, sí, poner atención en ambas dimensiones, en lo favorable de las comunicaciones formal, informal, y en las deficiencias, también en las falencias de la comunicación formal y de la comunicación informal. La comunicación formal también puede tener sus falencias y se puede exagerar, se puede abusar de la comunicación formal. Excesivos memorándums puede causar desmotivación laboral a un operario, a una jefatura, porque no se espera que a cada momento esté llegando un memorándum de llamada de atención, a cada momento estén llegando recriminaciones con respecto a su accionar, sino en lugar de motivar, estarían desanimando, desmotivando, creando ansiedad innecesaria. Entonces, ambos lados de la comunicación formal e informal, lo ventajoso, lo favorable, las desventajas, lo desfavorable y qué hacemos para reparar. Más adelante tendremos algunas medidas para esta naturaleza. En la educación formal y en la educación informal también es preciso descubrir el origen de la comunicación en estos dos escenarios de comunicación organizacional. Entonces, en la comunicación formal hemos estado ya atisbando cómo es que nace en un seno jerárquico, en un orden, en una regulación. Entonces, en la comunicación formal, el mensaje se origina en un integrante de determinado nivel jerárquico. Entonces, es la gerencia general, es la gerencia media, es la jefatura, pero siempre hay un orden jerárquico.
porque es la comunicación formal, la regulada, la ordenada. Y no podemos saltar esos procesos, no podemos saltar esos órdenes, esas jerarquías. Esas jerarquías se dan una después de otra, una antes de otra. Se construyen porque así está la estructura organizacional. No se pueden quebrar esas instancias jerárquicas. Entonces, la comunicación se origina en una de esas instancias jerárquicas sin saltar ninguna de las entidades jerárquicas y va dirigido a un integrante de un nivel jerárquico superior, una comunicación ascendente. De un nivel inferior a un nivel inferior, el jerarca, el gerente, ingresa con alguna instrucción, ingresa con alguna llamada de atención, con alguna indicación, con alguna dirección descendente. O también entre las gerencias de mando medio o entre los departamentos en las jefaturas. Entonces los jefes de área desarrollan coordinaciones a través de comunicaciones formales. También se origina siempre en un orden jerárquico, en un estamento, en un estatus. Entonces, y se respetan los estatus, no es saltar los estatus, sino el operario informará a su jefe de área, el jefe de área informará a un gerente medio, el gerente medio se dirigirá a la alta jerarquía, todos en ese orden y a la inversa, el gerente general irá distribuyendo las órdenes, las acciones, las actividades, las metas, los plazos a sus gerentes de mando medio y estos a su vez a las jefaturas. Las jefaturas se encargan de concientizar, de sensibilizar, de empoderar a los operarios. Entonces, todo un orden, toda una organización, toda una estructura como la tenemos en la empresa, en el negocio. Entonces, no podemos saltar, eso se debe caer en la cuenta en la comunicación formal, no se pueden saltar esos procesos, esas jerarquías. En la comunicación informal, el origen de la comunicación se llega a difuminar, se llega a atomizar, se llega a invisibilizar. Entonces nosotros no podemos ver, no se hace visible dónde se originó. El mensaje circula entre los integrantes de la empresa sin conocer con precisión el origen del mensaje, de la comunicación. Entonces no sabemos dónde se originó el rumor, el chisme, ese chispazo espontáneo, tal vez bueno, tal vez maravilloso para la organización, pero no sabemos quién lo ha generado, no sabemos dónde se ha dado lugar, pero sí sabemos que es importante, en algún caso favorable, maravilloso, en otro caso dañino, perjudicial, tampoco sabemos dónde se generó, ahí está el rumor, en los pasillos, está en el café, pero no sabemos exactamente quién es el autor, no sabemos dónde se originó, hacia dónde se dirige, solo lo encontramos ahí generando malestar o generando algún chispazo de inspiración para el gerente que sabe leer algunas medidas espontáneas, algunas conversaciones espontáneas de especialistas en lo operativo, de especialistas en la jefatura de área. Entonces, si tenemos oídos atentos, tal vez podamos encontrar recursos valiosos de esa comunicación informal. Pero no hay un origen, no hay precisión de quién es el que dio el salto hacia el mensaje. Entonces, no hay canales pues definidos, no hay rastros como en la comunicación formal, existen las evidencias, está el memorándum, está el correo electrónico, está la instrucción, está el plan, está el manual. En la informal no tenemos las evidencias, no tenemos los rastros, se nos pierden los orígenes de esa comunicación que tanto malestar hace si fuera un rumor, un chisme, o que nos produce también interesante inspiración si logramos capitalizar una conversación favorable, espontánea, informal. Entonces, en esos niveles. Diversos recursos podemos utilizar en la comunicación formal e informal. La comunicación formal utiliza, por ejemplo, el recurso de las juntas, de las reuniones oficiales. Entonces los gerentes
son llamados por el gerente general y el gerente general da a conocer los propósitos de la empresa, los objetivos, las metas alcanzadas, los plazos, los pendientes, lo avanzado. Entonces, todos nos ponemos al día de modo oficial en una junta, en una reunión. Y vemos el financiamiento de la empresa, vemos la productividad, vemos la rentabilidad y vamos innovando, vamos proponiendo medidas para acelerar el crecimiento, para asegurar la productividad, para capitalizar la rentabilidad. Entonces, tenemos todo un cúmulo de comunicación formal que desarrollar, que desplegar en una junta, en una reunión. Más adelante nos dirán, las reuniones deben cuidar, no ser excesivas. Deben cuidar, no prolongarse mucho en el tiempo. Deben cuidar, no ser improductivas. Entonces, hay muchas atenciones que tenemos que hacer también en las juntas, en las reuniones. La comunicación formal puede fracasar cuando una junta es periódicamente, digamos, convocada desmedidamente, sin propósitos y además la duración de la junta de la reunión es excesivamente prolongada, improductiva. Entonces, el gerente ha de capitalizar esa gestión de esa junta, la gestión de esa reunión, lo más específico, lo más puntual, lo más productivo, lo más eficiente, lo más interesante, lo más saludable, lo más asertivo. Esas reuniones no de enfrentamiento, esas reuniones, esas juntas, no de crítica, sino construir la organización, construir la visión, aportar todos, ceder en el momento en que nos toca ceder, construir, arribar a consensos, tener la visión compartida. Entonces, todos estos detalles se ha de observar, se ha de capitalizar, gestionar en la junta, en la reunión. El gerente está a cargo precisamente de esta gestión. Los correos electrónicos. ¿Cómo desarrollamos este recurso? ¿Cómo es la comunicación? No es enviar por enviar un correo electrónico. ¿Qué reglas de etiqueta estamos utilizando? ¿Cómo nos estamos comunicando? Entonces, es sumamente importante también cuidar los estilos en la comunicación escrita, las actas, los registros, cómo se están desarrollando, la comunicación grupal. Todos estos eventos y otros más que vamos a analizar en la comunicación formal se han de cuidar en lo favorable, en lo maravilloso, pero también en sus deficiencias, también en sus fracturas. Y la gestión del gerente aquí precisamente es sumamente importante. Luego, en la comunicación informal también tenemos recursos, como los que hemos estado viendo en la diapositiva anterior, el chisme, el rumor, que viene a etiquetar, a rotular la comunicación informal, aun cuando no necesariamente se restringe a esas dos dimensiones, sino, por ejemplo, un comentario productivo en el pasillo puede ser capitalizado por alguna jefatura, por algún gerente de mando medio, por algún gerente de alta jerarquía, como un chispazo de inspiración. Entonces, un conversatorio, un comentario en el pasillo puede avivar una iniciativa mayor, puede generar toda una reingeniería de la empresa si fuera de tan valía ese comentario, ese argumento, esa idea que está ahí entre los pasillos. Favorable, positivo, pero normalmente la comunicación informal se está entendiendo como rumores, chismes que están corriendo por allí. Conversación sin registro. Entonces, dos jefes están comunicándose, están entablando intercambio de opiniones, de ideas. Aquello que no se da en el medio formal se está dando en ese conversatorio entre dos jefaturas sin registro. Y tal vez en ese momento está la inspiración, tal vez en ese momento está la cohesión, la convergencia entre dos jefaturas y comienzan a activarse e implementarse medidas para desarrollar de mejor modo el producto, de mejor modo el servicio. Pero ¿dónde se dio? No en la formal. En este caso, que estamos graficando, dibujando,
en un chispazo entre pasillos, entre jefes, en una conversación espontánea, sin registro, sin evidencia, sin memorándum, pero se ha dado. Y esa maravilla es la que debe cuidar el gerente. Saber escuchar esos escenarios, saber leer esos escenarios, captar la riqueza que está en los pasillos, en lo favorable de la comunicación informal. En lo desfavorable, tiene que combatir el gerente los chismes, los rumores que hacen mucho daño, crean malestar, generan enfrentamientos en los recursos humanos. En las redes sociales también pueden existir intercambios interesantes de visión de empresa, de visión de negocio y de cómo innovar. Se puede capturar también eso maravilloso. O también en las redes sociales puede existir lo negativo, ¿no? La burla, la amenaza, el chisme. Entonces, también tendríamos que regular. También tendríamos que, como gerentes, poner atención a estas naturalezas comunicativas que no están permitiendo la construcción de empresa, no están permitiendo la consolidación del negocio, no están permitiendo que veamos el panorama general y nos concentremos en lo principal, en lo importante, en lo urgente. Entonces, cada uno de estos recursos desarrollan canales de comunicación formal e informal. En la comunicación formal, los canales preferidos, el correo electrónico, el memorando, el comunicado, un aviso, una esquela, la junta, la reunión, un canal oficial, donde nos estamos convocando los gerentes bajo la gerencia general, las jefaturas bajo el gerente de área, los operarios bajo la cabeza del jefe de área. Entonces, nos estamos reuniendo de modo oficial, de modo formal, con actas. Es todo un recurso, es todo un canal para la comunicación formal. Las revistas, los boletines, hemos dicho los manuales, los libros, todo lo que sea necesario para implementar los procesos, para generar los procesos, gestionar los recursos humanos. Entonces, todo lo que sea necesario, la inducción del personal, etc. La entrevista con el gerente general, la entrevista con el gerente de recursos humanos, la entrevista con el jefe, la cartelera, intranet. Entonces, estos canales de comunicación formal se han de cuidar y se han de capitalizar en su rol decisivo en la empresa, en la organización, en el negocio. Y delimitar los estilos, delimitar los modos como se va a proceder en todos los canales. En el correo electrónico, capitalizando su uso con una etiqueta, el memorando, entregando solo lo preciso, lo necesario, requiriendo solo lo preciso, lo necesario, sin abundar, el comunicado, la reunión, sin prolongar las reuniones, sin excedernos en las juntas, en convocar muchas reuniones improductivas, los boletines, los manuales, actualizarlos cada vez que sea necesario. El manual ha de estar actualizado. La entrevista, cuidar los roles en la entrevista, el entrevistador, el entrevistado, los escenarios de la entrevista. Entonces, cuidar todos esos modos de comunicación formal. Lo mismo en los canales de comunicación informal, el correo electrónico entre operarios, entre jefes, más espontáneo, más natural, más subjetivo, más no oficial, extraoficial, extraordinario, correos ágiles, versátiles, las conversaciones, los conversatorios en sobremesa, después del almuerzo laboral, la cena en casa del jefe, eventos que trascienden a la empresa, pero que son importantes, que tienen mucha influencia en la empresa, en el negocio. Una reunión después de las oficinas, un partido de golf, algún partido de fútbol, en la vía pública. Entonces, estas comunicaciones informales, estos canales, van a dar cuenta de cómo el gerente tiene perspicacia, tiene sutileza como para manejar estos canales, capitalizarlos, sacar lo mejor de cada uno de estos canales y
saber en qué momento se utiliza tal comunicación formal, se atiende tal comunicación informal, se afinan los procesos de la comunicación formal, se afinan, se erradican las comunicaciones informales perjudiciales, dañinas. Entonces, todo eso está en las manos del gerente. ¿Qué comunicaciones se dan en la modalidad formal? Por los canales que hemos mencionado ya. Una norma de trabajo, las funciones del operario, del gerente, información de prensa, orden superior, entrevista de evaluación, informe de resultados, coordinaciones oficiales. Entonces, todo esto se está dando en los canales formales, en la comunicación formal. En la comunicación informal, nosotros estamos ingresando a una charla con colega, un mensaje espontáneo, con un correo electrónico, una entrevista espontánea con el periodista, un comentario telefónico, un argumento, una idea. Esto que puede ser valiosísimo porque es la experiencia quien está hablando, es el especialista quien está hablando, capitalizar esas comunicaciones informales y lograr innovaciones, reingeniería a partir de esas pepitas de oro, estamos diciendo nosotros, en lo favorable de la comunicación informal. Hay elementos que inspiran en estos escenarios. Entonces, hay unas implicancias cuando estamos ingresando en estos dos modos de comunicarnos, formal e informal. La comunicación formal implica que es la comunicación oficial. La comunicación formal implica que es controlada, regulada, pensada, planeada, elaborada. Responde a una estructura de poder, hay una jerarquía que se está respetando, no se pueden saltar jerarquías, hay una jerarquía que se está comunicando, transmitiendo un mensaje descendente, hay una jerarquía que se está dando a conocer hacia la jerarquía mayor, entonces ascendente, hay departamentos que están coordinando, instancias pares que están coordinando, colaborando, entonces hay comunicación oficial en esas estructuras, en esas jerarquías. Por ejemplo, publicaciones en los anuncios, comunicaciones personales a los trabajadores, libros, videos, manuales, la web oficial, los jefes, entonces toda la comunicación oficial y lo que implica que es la comunicación que estamos esperando sea cuidada en la junta, sea cuidada en el correo electrónico, sea cuidada en el aviso, en el comunicado. En cambio, la comunicación informal implica que es una comunicación rápida, veloz, ágil, casi no pensado, aun cuando siempre toda acción del ser humano es pensado, pero esto es tan ágil, tan versátil que parece no pensado. Consecuencia de las relaciones personales, incontrolada, desestructurada, no hay jerarquías, no hay estructuras y tampoco hay, digamos, convergencia de esas jerarquías, sino más bien está fragmentada, atomizada, una idea está por allá, un argumento está por allá, había que hurgar y descubrir esas pepitas de oro, conjuncionarlas y sacar una inspiración en esa comunicación informal. Está en la cafetería, está en las tertulias en el bar, participaciones en eventos sociales, en los blogs, en los amigos, en las redes sociales. Entonces, esas implicancias de ambas modalidades de comunicación, formal, informal. Luego tenemos una casuística. En la casuística, por ejemplo, Carlos es el jefe de mantenimiento de una planta industrial y desea enviar al jefe de producción un correo electrónico que incluya el tema para la revisión, recomendación, sugerencias y evaluación de las maquinarias de la planta industrial y así garantizar la optimización de estas. Entonces, fíjense la naturaleza de esta comunicación. ¿Qué comunicación será? Entonces, hay un jefe de mantenimiento, claramente ya estamos distinguiendo un estatus.
Entonces, es una comunicación de estatus. Jefe de mantenimiento de una planta industrial desea enviar al jefe de producción, otra instancia con estatus. Entonces, es una comunicación con estatus. Dos jefaturas se están comunicando. Y hay un canal, el correo electrónico. Entonces, el correo electrónico había sido un canal para la comunicación formal y para la comunicación informal también. Pero aquí el origen de la comunicación es una jefatura de mantenimiento de una planta. Y el receptor de esta comunicación también es otra jefatura. Es un par, en una comunicación entre pares, en la jerarquía, en el estatus. Y hay un canal formal, un correo electrónico, sobre temas específicos, técnicos, revisión, recomendación, sugerencias, evaluación de las maquinarias de la planta industrial. Y así garantizar la optimización de estas. Hay un propósito. Entonces, inmediatamente leemos en esta casuística, es una comunicación formal. Hay dos estatus. Hay una jefatura de mantenimiento de planta, hay una jefatura de producción, hay un canal formal, correo electrónico, hay un propósito formal, optimización de las maquinarias y la planta industrial, y hay un objetivo, revisar, recomendar y sugerir. Entonces, la comunicación inmediatamente que nosotros leemos es una comunicación formal, jerarquizada, en estatus, un canal formal, un propósito específico y objetivos comunes. Entonces, se están coordinando, se están entregando sugerencias, recomendaciones entre dos jefaturas. Y las implicancias que esto, digamos, infiere en cada uno de los departamentos. Si no se toman las medidas a tiempo, entonces el que generó el mensaje tiene completamente liberada su responsabilidad, porque cuando toque dar cuenta al gerente, dirá, se le comunicó a mi par a través de este correo electrónico, hay rastros, hay evidencias, existen registros, tal día, tal fecha, para optimizar las maquinarias de la planta industrial. No se hizo caso a la sugerencia, no se advirtió a la recomendación. Fíjense la catástrofe que tenemos. Entonces, la responsabilidad no estará en el que originó el mensaje, sino en el que recibió y no gestionó la implementación de las acciones a partir de esa comunicación formal. O por lo menos no retroalimentó, no regresó la información. Entonces, la responsabilidad está precisamente en el que recibió el mensaje y no implementó. Entonces, la comunicación, aquí, su crucial importancia. La comunicación formal, además, añade que hay registros de esa comunicación. Entonces, no ha sido un conversatorio en el pasillo entre dos jefes, sino yo entregué un correo electrónico y aquí tenemos las evidencias, las pruebas, se dio la recomendación, se implementaron las acciones sin esa recomendación y tenemos la catástrofe que estamos analizando en esta junta, en esta reunión, otra comunicación formal. Entonces, sumamente importante, por eso, la comunicación formal. Otra casuística. En una empresa dirigida al rubro de alimentos, los gerentes, los subgerentes y jefes de cada área de la empresa realizan una reunión directiva para analizar las pérdidas y ganancias en la producción de dicha empresa en comparación con la producción del año anterior. Entonces, fíjense aquí, en esta casuística, vamos determinando los gerentes, los subgerentes, dos estatus, gerente, subgerente. Jefes de cada área, tres estatus. Entonces, el gerente ha convocado a una reunión de subgerentes y jefes de cada área de la empresa a una junta, a una reunión directiva. Hay un propósito, analizar las pérdidas y ganancias en la producción, comparando con el año anterior. Entonces, definitivamente nos damos cuenta
Esta junta es planificada, es pensada, elaborada. Esta reunión tiene un propósito, tiene una agenda. Es oficial, la ha convocado el gerente, ha involucrado a otros estamentos. Entonces, es una junta jerárquica con estatus, con un propósito y se está utilizando el canal de las reuniones de las juntas. Entonces, otra vez, nosotros decimos, es una comunicación formal, es una comunicación jerarquizada con un propósito, involucrando a varios estatus de la gerencia y con un propósito importante para todos, en la visión compartida, en la tarea conjunta, en aquel sueño que tenemos como empresa, como negocio, rentabilidad, productividad. Entonces queremos ver cómo es que nuestras ganancias, nuestras pérdidas se comparan con el año anterior. Entonces, comunicación formal. Ahora, lo que nos han recomendado es que esta comunicación formal no sea excesiva, no sea que el gerente a cada rato nos esté llamando a juntas, a reuniones improductivas. No sea improductiva, no sea excesiva, uno, no sea improductiva. Es decir, nos reunimos, hacemos juntas, pero no hay conclusiones, no hay implementación de nada, no hay acuerdos. Además, es prolongada, dura mucho, desgaste personal. Entonces, tenemos muchos detalles que también cuidar de este canal de la comunicación formal. Y capitalizar esos escenarios es responsabilidad del gerente. En la casuística también proponemos este caso de una empresa cuando se hacen cambios en el personal. Surge el rumor de que podría haber despidos masivos, haciendo que todos se sientan preocupados por su futuro, creándose un clima de tensión. Entonces, en lugar de atender al cliente, en lugar de estar en el área que nos toca desarrollar las actividades, estamos pensando si seré el próximo en ser despedido, estaré conversando con mi compañero de algunos, digamos, rumores, de algunos chismes. ¿Qué sabes? ¿Qué dijo el jefe? ¿Me van a despedir a mí, a ti, a quién, al compañero? ¿Cómo tomaron esa decisión? Comienzan los rumores y los chismes. Y nadie está concentrado en sus tareas. Atención al cliente, en un área determinada, en la jefatura. Todos estamos tensos, estamos ansiosos con qué es lo que va a suceder en la empresa, qué es lo que va a suceder con mi condición laboral. Entonces, ¿de qué comunicación estamos hablando? Espontáneamente están sucediendo las conversaciones. Nadie convocó a una reunión y entre 4, entre 6 ya estamos conversando. No tenemos ni un propósito, solamente queremos informarnos qué suceden, cómo van las cosas, si me afecta a mí, no me afecta. Estamos en una comunicación informal. Estamos ante una comunicación que nadie lo convocó, ningún jerárquico, ningún estatus, nadie delimitó la naturaleza, nadie propuso un objetivo, un propósito y tampoco nadie concibió el canal, simplemente de modo espontáneo sale la conversación en el pasillo, en la cafetería, en la misma atención al cliente, estamos conversando en lugar de atender, desconcentrados. Entonces, es una comunicación informal ante la inestabilidad laboral. No sabemos quién continúa, quién no continúa, quién más va a ser despedido. Todos estamos preocupados más por el futuro que por el presente. Atender al cliente, atender nuestra área, concentrarnos en el trabajo. Pensando en el futuro, hemos descuidado el presente. Entonces, la informalidad nos puede llevar a ese escenario. Podemos descuidar el hoy, podemos descuidar nuestra tarea, nuestra función e ir pensando en el futuro de lo que vaya a suceder. La incertidumbre nos avasalla y genera toda una inestabilidad en la empresa, en el negocio. Muy dañino, por cierto, muy perjudicial, completamente redundante en
la rentabilidad, en la productividad, todo está siendo amenazado por este rumor, por esta inestabilidad. Entonces, el gerente ha de cuidar este escenario, ha de gestionar el despido masivo de otro modo, con otra índole, con otras implicancias, que no se descuide el hoy por pensar en el futuro, por la incertidumbre del mañana, sino más bien todos concentrados en el hoy y él gestione todos los otros procesos de movimiento de personal, de despido, de mejor modo, sin generar el rumor, el ruido, sin generar el chisme, sin generar las juntas innecesarias, sin generar el dispendio de tiempo, sin generar la desatención de la función actual, de la tarea actual, del área actual. Comunicación informal, sin propósito, sin una línea jerárquica disponible, etc. Lo mismo, igual existe otra casuística cuando leemos: Juan es un obrero en una fábrica polimetálica. Él se hace muy amigo del jefe de producción y no hace poco lo ascienden a encargado de producción. Sus compañeros no entienden cómo pudo ascender y entre ellos comienzan a correr el chisme que solo por su amigo lo ascendieron. Entonces, uno le pasa la noticia a otro y el otro va comunicando esa noticia, ese rumor, ese chisme, y se genera toda una indisposición del personal con respecto al nuevo ascendido, encargado de producción. Entonces, que sea amigo o no amigo del jefe, no viene a ser importante, sino se ha asumido un rol y se tiene que comenzar a trabajar con el rol que se está asumiendo. Pero cómo el chisme, el rumor puede ser tan dañino, puede hacer tanto daño, que puede generar la no aceptación de un jefe, la no aceptación de un encargado en el área de producción, por ejemplo, como está sugiriendo la casuística. Entonces, puede fracturar el estatus, puede fracturar la jerarquía. Podemos nosotros sentirnos como operarios más que ese jefe, más que ese encargado, y todo aquello que viene como instrucción de esa jerarquía en una comunicación formal puede ser, nosotros no hacemos caso, sino más bien hacemos rumor, ponemos zancadillas. Entonces se origina todo un conflicto en la empresa, en la organización, en el negocio, y fractura la rentabilidad, fractura la productividad. Entonces el negocio está visorando fracaso, pero a raíz de ese chisme, de ese rumor, de ese pensamiento prejuiciado, el gerente tiene que gestionar esa naturaleza de comunicación. El gerente tiene que atender ese dañino mensaje. Entonces tiene que erradicar todo aquello que sea improductivo, dañino, ofensivo, malicioso. Lo tiene que gestionar, entrenar al personal, motivar al personal, capacitar al personal en la erradicación de esas culturas perjudiciales para la empresa, para el negocio, en la comunicación informal, por ejemplo. Entonces, claramente es una comunicación informal, no hay un estatus, no hay una jerarquía, sino más bien está en el chisme, está pasando de persona en persona, sin un propósito, digamos, oficial, sino más bien un propósito mal intencionado de personas, ¿no? Entonces, no es la visión de la empresa, no es la filosofía de la empresa, sino son personas que están influyendo negativamente, perjudicialmente en otras. Entonces, erradicar inmediatamente. Entonces, al terminar esta casuística, nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo podemos mejorar entonces la comunicación formal? La comunicación formal la podemos mejorar tratando de evitar el excesivo formalismo que pueda dar lugar a interpretaciones erróneas. Entonces, el excesivo formalismo, memorándum tras memorándum, instrucción tras instrucción, junta tras junta, excesivo formalismo puede crear improductividad, falta la rentabilidad, puede crear dispendio de tiempo, desgaste de recurso humano. Entonces, cuidar en esa comunicación formal, en sus canales,
lo más óptimo posible. Capitalizar esas juntas, esas reuniones, ese formalismo ha de ser capitalizado. Revisar las comunicaciones y asegurarse de que su contenido es el que debe ser. Entonces, si está quedando rastro, si está quedando el correo electrónico, si está quedando el acta, si está quedando el comunicado, ese comunicado tiene que ser revisado antes de ser publicado, antes de ser comunicado. Si realmente es lo que queremos decir, si realmente está en el tono en que le queremos decir, si contiene asertividad, si contiene empatía, cuidar los modos para que la comunicación sea ágil, fluida, amigable y no sea confrontativa, no sea impositiva, sino más bien sea propositiva, constructiva y lo que nosotros queremos, asegurarnos que el mensaje se está entendiendo, se está comprendiendo, revisar el correo electrónico, revisar la comunicación antes de ser emitida. Tener en cuenta que cuando es escrita puede servir como medio de prueba. Entonces estamos diciendo, si no revisamos, la prueba estará ahí, el comunicado está ahí, el correo electrónico está ahí, el memorando estará ahí, cuando se nos quiera recriminar alguna falencia. No utilizar las comunicaciones formales para fines que no sean puramente formales. Entonces, la formalidad dentro de la jerarquía, dentro del estatus, lo tenemos que cuidar en ese nivel. Entonces, los departamentos comunican de modo ascendente a los jerarcas y los jerárquicos, los gerentes, también se dirigen a los subordinados en ese orden. Entonces, nadie salta instancias, nadie toma el lugar de otro, nadie se asegura de lugares que no le corresponden, ¿no? Organizar rutinariamente los correos electrónicos y el tiempo dedicado a preparar y leer comunicaciones formales. Entonces, la gestión de la información, la gestión de la comunicación es un rol importante para el gerente. Él está al tanto de la comunicación. Hemos dicho, el 75% de su tiempo en gerencia está en revisar documentos, en generar documentos. Él tiene el orden en sus correos electrónicos, en sus comunicados, en sus actas. Él es el que está gestionando todas estas comunicaciones. Él está gestionando todos estos escenarios. Ahí podemos mejorar la comunicación formal. También podemos mejorar la comunicación informal. Entrenar, capacitar al emisor para que todo lo que comunique en el pasillo, en el café, sea responsable, una comunicación responsable. Él mismo sea consciente de que todo aquello que es de interés de la empresa, que forja el crecimiento, implementa el desarrollo, que se vierta en el café, en los pasillos, para sugerir, para apoyar, para elaborar mejorías y no perjudicar, no dañar. Entonces, entrenar al personal en esa cultura organizacional comunicativa para el bien, para el crecimiento. Entonces, se puede mejorar incluso la comunicación informal. La formal ya lo hemos cuidado, ya lo estamos mejorando. La informal se puede también mejorar. Se busca el respaldo de fuentes contrastadas para emitir datos objetivos y no simples intuiciones o juicios personales. Entonces, entrenar al personal de tal manera que todos sus argumentos, todas sus ideas, todos sus rumores sean fundados, basados, sean constructivos, sean para bien, no estén fomentando perjudicar a alguien, dañar a alguien, construir e implementar empresa. Entonces, bienvenido el rumor, bienvenido el conversatorio en los pasillos, porque todos estamos buscando el bien. En esta empresa nadie está buscando zancadillas, nadie está buscando perjudicar, nadie está buscando dañar, sino estamos buscando lo positivo, lo constructivo. Entonces, es una cultura y se tiene que entrenar, se tiene que capacitar. Se ofrezca la formación de mayor calidad y más completa posible en la informal. Se escojan los canales y momentos más adecuados para mantener la comunicación. Fomentar espacios, escenarios donde la comunicación informal se dé de modo espontáneo, libre, y podamos nosotros capitalizar esas pepitas de oro que están saliendo en esos conversatorios de construcción, de proyección, de mejoras. Entonces, los gerentes, los jefes, sacando lo más positivo de esas conversaciones. Se comunica en línea con valores empresariales como la honestidad, el respeto y la transparencia. Imponer una etiqueta, imponer medidas, regulaciones para nuestras comunicaciones y también
entrenar en los valores. Por eso decíamos, para un gerente, implementar los valores no solo es una cuestión ética, es decir, que todos practiquemos valores por la virtud, sino es una cuestión económica. Nosotros practicamos la puntualidad porque el que es puntual produce más. Practicamos la honestidad porque el que es honesto genera mayor rentabilidad. Propiciamos el respeto porque con el respeto vamos a crecer, vamos a tener mejores relaciones interpersonales, el clima institucional, empresarial no se fracturará. Entonces, nosotros desarrollamos los valores por unos cometidos económicos. Los valores nos entregan rentabilidad, productividad y no solo la virtud, por el respeto, por la honestidad, sino por la utilidad económica. El gerente ha de capitalizar ese escenario. Entonces, se puede mejorar también la comunicación informal de ese modo, entrenando los valores con fines económicos. Entonces, les agradezco. En esta sesión tendremos otra unidad. Estaremos tratando otros temas. Gracias por estar con nosotros en Cámara Peruana de Comercio Exterior. Habilidades gerenciales.